Sí. Bueno, vamos entonces, buen día, buen dinero, buena salud. En estos instantes vamos a continuar con nuestra conferencia sobre nuestra clase, sobre cerrar procesos, cuentas claras, procesos definidos. En la clase anterior estábamos hablando de una serie de procesos que todo teníamos que verlo como procesos. Parece que a las personas de esto no les gusta casi, porque es labor de compromiso y como, no hay una gran asistencia, pero es necesario que su mercedes, los que son juiciositos para esto, los que sí están interesados, pues reciban y recibamos las herramientas que la divinidad tiene para darnos. Bueno, en la clase anterior estábamos viendo que era un proceso y estábamos viendo que todo en la vida se puede ver como un proceso, absolutamente todo. Hagamos una breve síntesis de eso. El proceso de reposar, por ejemplo, el reposo, el proceso de un lavado de ropa, de limpieza, el proceso de cocinar, de preparar aliciertos. Cada uno de estas cosas, de estas actividades, se puede ver como un proceso. El de la reparación de un carro, de un móvil en general, es un proceso. El proceso del estudiante de preparar unas tareas, unas labores, es un proceso. Incluso ya a otros niveles, que es también lo que queremos explicar a su mercedes. Una relación de pareja se puede ver como un proceso también. Y en todos los procesos tiene que, cuando se termina el proceso, hay que hacer un cierre de procesos. ¿Qué pasa si no hay ese cierre de procesos? Si no hay ese cierre de procesos, entra a trabajar un demonio que es el demonio Marras, que está asociado con los demonios del desorden. Y eso arrastra hacia el caos mortus, el caos de destrucción. En los procesos que estábamos viendo, en estos procesos, detectábamos, recordemos lo que se explicó en la clase anterior, recordamos varias cosas. Los insumos, que para entrar al proceso se necesitan los materiales, que podríamos llamar insumos, y los instrumentos para poder hacer el proceso. Luego, digamos, la técnica, un proceso, la secuencia de pasos que hay que hacer.
Y al finalizar teníamos 4 cosas, 4, ¿se acuerdan? El producto terminado, el insumo, luego de los insumos sobrantes, los instrumentos usados y la basura. En todo proceso hay de esto. Miren y verán. Tanto el físico, incluso como los emocionales. Y veíamos en esa clase que lo que significaba cerrar procesos era tener definido el producto terminado, tener separadas, debidamente organizadas, los insumos para volverlos a un lugar y volverlos a usar. Las herramientas o instrumentos que se utilizan, volverlos a poner en su debido lugar preparados para un futuro uso. Y los desechos también ubicarlos en su lugar. Todos son procesos. Hoy quiero explicarles una herramienta, pero para aquellos que hayan hecho la tarea o la labor que se les dejó. Una herramienta que justamente estos días la he aprendido para que nos puede ayudar bastante a estructurarnos, a ser organizados en la vida. Hay varios demoniecitos que tenemos que aprender a combatir para poder ser organizados en esto de los procesos. Yo les decía que con el maestro Kellyon era impresionante. Él, salir con él, por ejemplo, todo lo dejaba perfectamente organizado. Las cosas las hacía en un sagrado orden. Al terminar algo, todo se hacía perfectamente, de tal manera que los procesos que uno vivía con él quedaban debidamente cerrados. No quedaban cosas colgando ni al azar. Todo era debidamente cerrado. Esto de los procesos. Y todo a nuestro alrededor son procesos. Todo, todo. O procedimientos, para no confundirlos con los procesos doctrinales. Procesos o procedimientos. Bueno, entonces ya habiendo hablado de estas cosas, yo procedo a preguntarle a los presentes quién intentó esta semana aplicar estas técnicas a su vida. La de los procesos, la que vimos la semana pasada. ¿Quiénes de los que estuvieron en la clase buscaron aplicar eso a su existencia? Vamos a oírlos, a ver qué nos dice. Adelante, por favor. Bueno, y además, ¿qué inconvenientes encontraron al intentar aplicar esto? ¿Qué inconvenientes encontraron? Ven, porque sabemos que todo no es color de rosa. La naturaleza nuestra, especialmente el latino, no es propiamente ser metódico. Es como tiende a que las cosas no se hagan a través de una secuencia, sino
El latino es mucho más como impulsivo y si se quiere algo desorganizadito. Y tendremos otras cualidades, pero esta tenemos que desarrollarla todos. Entonces, adelante, ¿quién quiere hablarnos al respecto? Los Gracias, oigo. venerable maestra de Balsa. Excelente día, venerables seres. Excelente día, venerable maestro Don Dagón, y a todos los seres que están en la sala. O sea, para ustedes, para vuestros mercedes, un excelente día. Maestro, pues, en el proceso de esta semana que pasó, empecé a darme cuenta que había cositas que no terminaba. Y descubrí una que hace más de 10 años no he terminado, y es que le estaba bordando una sábana a mi santa, a mi madre. Y pues ya me puso en la labor de terminar de bordarla. No he terminado, pero ya casi la termino. Y empecé a enseñarle a mis niños también a cerrar procesos. Ejemplo, llegan del colegio y ellos llegan y siempre dejan la valija siempre ahí en las sillas del comedor. Entonces ya empecé a decirles, bueno, cojan su valija y de una vez al puesto, ya todo al puesto. Saquen el menaje de una vez a la cocina y lo lavan. Y procesos así que generalmente antes no se hacían. También, por ejemplo, en el lavado de la ropa, ¿no? A veces uno termina y bueno, el jabón hay que entrarlo porque si se deja ahí puede llover y derretirse. Y a veces a uno se le olvidó, entonces ahora estoy como más pendiente y bueno, ¿qué me faltó? ¿Qué me faltó? Entonces, antes de irme del punto de labor que estaba haciendo, reviso qué me faltó para cerrar y terminar. Dificultades, cuesta. Encontré que a veces el ahorita me devuelvo o más tardecito, esa mala maña o costumbre que uno tiene de dejar para la ahorita. Y como les decía, que día al cerrar la clase, generalmente el ahorita se olvida. Entonces ya no estoy dejando el para ahorita, sino de una vez se hace. Ese es mi aprendizaje, maestro. No sé si tenga alguna inquietud hacia mí. Gratísimas, maestro. Sí, gratísimas. Mira, sí, me gusta oír de eso, de Balsa. Les hago una pregunta a Balsana y una pregunta a todos. ¿Se acuerdan que hablamos de cierres temporales? A veces un proceso es algo largo y no se termina de una vez, sino que tiene que suspenderse para continuarlo después. Hay un cierre temporal. Ahí tú hablas de uno, claramente, que es el tejido para tu mamá. Indudablemente que tú lo adelantas por raticos y te ocupas en otras cosas. Dime cómo es el cierre temporal que haces a ese proceso, de ese, de ese tejido que le estás haciendo a tu mamá. Adelante. Bueno, pues inicio y entonces digo, voy a bordar una hora diaria. La meta es bordar una hora diaria, porque como hay otras labores, entonces eh, termino, termino la hora, y si veo que, por ejemplo, voy a terminar una hoja, entonces termino de hacer la hoja, de bordarla y digo, bueno, hasta aquí. Y enseguida recojo los hilos, recojo las agujas, recojo todo y otra vez tornan a su lugar. Dejo todo organizadito y ahí ya empiezo a hacer la siguiente labor. Algo que descubrí, maestro, que se me olvidó decir, y es que no sé, pero me necesito vuestra ayuda porque siento que todavía, aún en su totalidad, no termino de cerrar el proceso con el papá de mis hijos. Entonces, a veces siento que hay cosas abiertas, todavía siento rabia, En odios, la parte que todavía estoy emocional, resolviendo. ya iremos. En la parte emocional, tranquilitos, que dentro de esta secuencia vamos a dedicarle todo un espacio para tratar sobre los procesos de tipo emocional. ¿Ya? Estamos dando como la teoría general. Una vez tengamos clara, o sea, vamos a aplicar la misma teoría de los procesos
a esto que estamos enseñando. Cerramos por partes eso, ya cuando esté cerradito, pasamos a hablar de cuentas, y dentro de las cuentas hay dos tipos de cuentas, ¿no? Las cuentas monetarias, las cuentas aquí, y las cuentas de tipo emocional. Ahí estaremos hablando de ese proceso, mi querida Divalsara. ¿Queda claro? Sí, señor. Bueno, una de las cosas que yo aprendí con el maestro Kellyon, cuando nos dio unas técnicas para desarrollar aprender a estudiar, él nos enseñaba a estudiar, no como muchos hacen, que es sacando aquí, picando allá, picando más allá, sino él nos decía, mire, cuando vayan a estudiar, primero tomen una asignatura y la van a estudiar. Entonces, voy a recordar las palabras. Por aquí derecho hay unas técnicas para el estudio. Si hay algún estudiante que me esté oyendo, pues es el momento de que asimile estas cosas. La técnica es esta. Digamos que tiene que estudiar matemáticas, tiene que estudiar sociales y tiene que estudiar por allá otra materia. Cuando vaya a estudiar matemáticas, solo matemáticas. Cuando vaya a estudiar sociales, solo sociales. Cuando vaya a estudiar filosofía o lo que fuere, solo eso. O sea, no vamos a hacer un piqui aquí, piqui allá, no. Entonces vamos, por ejemplo, a estudiar matemáticas. Entonces él decía lo siguiente: nos ponemos en posición Zazen. ¿Cuál es la posición Zazen? Arrodillados, juntamos los talones de tal manera que con los pies se forma una pirámide y luego se sienta en los talones. Esa es la posición Zazen. Entonces él nos decía, así en esa posición van a visualizar, sacan por su lado derecho su silueta y la ubican al frente. La silueta de uno. Visualice cómo los maestros van ubicando dentro de esa silueta el tema que vayan a estudiar. Los temas. Por ejemplo, si es un estudiante que está aprendiendo álgebra y los primeros días, bueno, el caso de factoración, primer caso, segundo caso, tercer caso, factoración, división de polinomios, bueno, lo que fuere. Y los mete ahí, los siente que los va metiendo, los temas. Luego de eso, después de eso ya procede a estudiar, sintiendo que por el lado izquierdo entra el estudio, entra toda la sabiduría, no razone, solamente entra y estudia. Al terminar el tiempo de clase, entonces, pero me faltó algo que es importante, bajar de frecuencias para empezar la misión. O sea, ¿qué es bajar de frecuencias? Hace adaptar el cerebro a un estado de baja frecuencia para que pueda recibir la sabiduría. Entonces se toma desde 63 y se comienza a bajar. 62 mirando al frente así, como 45 grados, 62, 61, 60, 59 y así hasta que se llegue, digamos, si estamos en 60 y pico, bueno, pero eso no necesita de pronto de tanto, sino de un número más pequeño hasta que llegue a 1. En ese momento ya se cierran los ojos y es que se hace la visualización que ya fue indicada. Luego se procede a estudiar sintiendo que todo
no razone tanto, sino que todo entra por el lado izquierdo. Y ya. En ese momento se está impregnando la persona, el ser, de ese estudio. Luego de que termina de estudiar, entonces procede a subir de frecuencias. Le agradece a los ángeles que estuvieron llenándole de sabiduría, sube frecuencias y cierra el proceso. Se olvida de las matemáticas o de lo que estaba estudiando ahí. No, o sea, no busque que en su cabeza no se le forme un zaperoco, hay una mistura mal sana. De esa manera asimiló, cerró el proceso. Si va a estudiar otra materia, entonces vuelve y repite el proceso con esa materia. Es una forma organizada de estudiar que ojalá los estudiantes de las edades que sean que me estén oyendo puedan sacarle el mejor de los provechos. Bien. Entonces, Divalsan ahí tiene una herramienta para que le enseñe a los hijos a que aprendan, a que estudien y aprendan. En lo personal, a mí me sirvió mucho en la universidad. Vale, maestro, gratísimas. Maestro, algo que se me olvidó decir y es que aprendí también a cuando su merced dijo que, por ejemplo, uno se levantaba y saber si cerró el proceso de una vez del repuso y ya dejar todo organizado. Antes no lo hacía, sino me levantaba, salía a hacer los acrógesis con los niños, entonces ahora hacemos lo contrario. Nos levantamos, tendemos la cama, organizamos bien y ahí sí salimos al sacrógesis y ya queda de una vez lista la cama. Entonces esta semana Si ven, así, esta si ven semana que así, el siga. proceso de cerrar el reposo, el proceso de cerrar el reposo, se levanta uno y tiende su cama. ¿Qué ocurre si una cama no es tendida? Dura ese señor o esa señora o ese niño o esa niña todo el día encamados, porque energéticamente no han salido de la cama. Y eso trae una vibración completamente negativa para la persona. El hecho de no tender la cama. Si se dan cuenta. Muy bien, gratísimas. Vamos a oír a otros seres u otras damas que nos cuenten, o el que quiera, esta semana, cómo la vio, cómo hizo la labor que fue asignada la semana pasada. Adelante, los estamos oyendo. Sí, tenemos dos magos levantadas. Antes una pregunta, nos dice Victoria Beatriz. Buenos días, maestro. Una pregunta. ¿Qué runa es la que acaba de describir? Son técnicas para estudiar, para aprender a estudiar, para asimilar, para meter el conocimiento dentro de nuestro cuerpo, de nuestro campo magnético. Es una técnica para eso. Torno a redecirla. Puede hacerlo sentado, mirando a 45 grados y baja de frecuencias, pero lo ideal es hacerlo en posición Zazen. ¿Cómo es la posición Zazen? Se pone de rodillas, junta talones, luego baja los glúteos y se apoya. Los glúteos los apoya atrás en las... Esa es la posición Zazen. Y luego todo el proceso para llenar de conocimiento nuestro cuerpo. Por eso tiene que ser tema a tema. Esa es la contesta a su merced. ¿Qué sigue, Nahualta?
Adelante, Nahualta. Adelante, venerable Inquima Fresh. Venerable Inquima Fresh se encuentra. Bueno, tal vez no. Mahatma Iji. Buen día, su merced. Adelante. Buen día, buen dinero, buena salud. ¿Me oye? Sí. Sí, maestro, bueno, yo me estuve autoobservando en todo lo que, encerrar proceso, en todo lo, en el proceso de preparación de los aliciertos, del reposo, del lavado de la ropa, en la limpieza en la cama, de la limpieza en la casa, para dejar todo en orden. Los inconvenientes que tuve, por ejemplo, aquí en la casa se está haciendo como construcción, pues, de una construcción. Está en un proceso de construcción, entonces yo estoy ordenando todo. Y estoy ordenando unas cajas y llevo 3 días en ese proceso. Ese inconveniente es por falta de tiempo, porque el tiempo no me da el tiempo, entonces por el tiempo que estoy ordenando. En el del reposo, el de la cama, do antes, como aquí hay un niño, un nieto mío, que él brinca en las camas, anda con los zapatos, con los zapatos, y entonces él se sube en la cama y anda brincando, entonces do antes, y a él se le dice, se le pega, y el niño no entiende, entonces las sábanas, pues, y todo eso, no lo ordenaba, sino que lo ponía todo en la almohada. Entonces, pero como en su merced dice que depende de que uno, cómo arregle la cama, así va a ser el día de uno. Entonces ahora lo empiezo a arreglar y estoy inconveniente con el niño de estar ahí diciéndole que no se suba y estoy pendiente. Ese es otro inconveniente que me pasó. Y maestro, y yo le iba a hacer una pregunta. ¿Por qué el maestro Kelly llamaba proceso cuando iba a castigar a una persona? ¿Por qué le llamaba proceso? No le decía castigo, sino procesar a una persona. Bueno, Y hay la varias otra pregunta cositas. que tenía Espere. la otra Vamos por pregunta, partes. maestro. Sí. Espere, que es que me toman ráfaga y justamente cerremos procesos. Vamos pregunta por pregunta, porque si no, lo que hacemos es un sancocho, una revoltura de cosas. Primero, al niño, más que decirle, más que ponerle la crianza de los hijos, que esperamos este año hablar de eso, más que decir no, oriéntenlo. Háganle la explicación. Mire, lo que pasa es que cuando tú te subes a la cama con los zapatos, ensucias y le muestras las consecuencias. Eso es algo que vamos a hablar hoy. Le muestra todos los efectos de eso. Entonces, él va tomando conciencia al respecto. Y si ya sabiendo qué es lo que pasa, persiste en el error, entonces ya sí se procede a hacer una reprensión más fuerte. Pero primero se le enseña con lógicas. Mire, es por esto. Y si se quiere brincar o hacer esto, hay que poner algo, un plástico para que la cama no se dañe. Pero entonces eso hay que negociarlo. Y si la cama no es tuya, entonces hay que respetar eso. O si se tiene un colchón para que jueguen los niños, eso es otra cosa. Un sitio que es para que ellos se tiren.
Por estos días, hace como 3 semanas, estuve en un encuentro familiar con mis hermanos y vinieron los hijos de las hijas y los hijos de unos de mis hermanos y los hijos de los hijos, o sea, los nietos. Eso era una chinamenta grande, bastantes muchachos, y eso ponían unos colchones para que brincaran y relincharan ahí en el piso. Pero es especial para eso, porque también a los niños no se les puede cohibir de que no hagan nada, pero sí se pueden enrutar para que las cosas no se hagan mal. Mire que el Tao no reprime, el Tao encausa. En este caso hay que orientarlos al respecto. Que ellos sean niños, pero cuidando las cosas, pero no reprimiéndolos, ni tampoco permitiendo que hagan lo que les dé la gana, sino encauzándolos, encauzándolos. Primera claridad a todo ese proceso que su merced nos está hablando. Lo segundo, respecto a que por qué el padre llama procesos, porque justamente está en un procedimiento, en un proceso de arreglamiento. Es que la gente, hay que entender que la palabra castigo se la ha inventado la gente. La ley del karma tiene un propósito: corregir, enderezar, hacer que las personas reflexionen sobre una conducta errada. Y si se reflexiona, si se aprende de eso, pues está creciendo. Pero la gente, si la mira solamente con la del castigo, por eso es que esta sociedad no funciona como debe funcionar. Yo recuerdo en mi niñez que hablaban dentro de la educación que hoy los malos psicólogos, porque no digo todos, sino los malos, hablan de que a los niños no se pueden reprender ni corregir, y que dejarlos que hagan lo que les dé la perra gana, ¿no? Yo de niño me hablaba, yo tenía una tía que fue mi madre, la que me crió, y ella me hablaba del fuete conversado. O sea, cuando lo iban a castigar a uno, no era castigo, sino decía, mire, es por esto, por esto, por esto y por esto, por esto. Y procedían a hacerle a uno pues lo reprendían y hasta fuerte le daban a uno, pero explicado por qué era. Entonces, yo los invito, sobre todo a los padres, a que saquen de su vocabulario la palabra castigo y la cambien por reprender y explicar y educar. El maestro, dentro de la educación que nos entregó para los hijos, él nos enseñaba, y esto lo vamos a enseñar en la clase, si Dios lo permite, en la clase que el enseñar a los hijos no necesariamente era con fuete, con castigo físico, ¿no? Era con tareas. Por ejemplo, un niño que sea lento, que sea como perezoso para trajearse, en lugar de darle fuete para eso no aprende ahí.
O en lugar de decir también, no, es que esa es la forma de él y eso no va a hacer nada, tampoco, ni lo uno ni lo otro. Pero ¿qué tal si vamos a jugar a que se cambie 21 veces y vuelva y se cambie 21 veces? Cambia, ran, vuelve y otra vez se cambia, vuelve y vamos a cronometrar. Termina en un son de juego haciendo un cambio en él. Y eso es un proceso. Es un proceso, mire, todo un procedimiento para cambiarle la genética a esa persona. ¿Sí ven? Es una forma de corregir a los hijos. Pues bien, ahora ya propiamente para responder la pregunta que hace Ilgi, ¿por qué el maestro llama procesos a los procesos que él le hacía a las personas? Era una forma de reescribir en los genes de las personas una genética nueva de cambio sobre los errores. Y también de tridimensionalizar el karma para que de una forma comprimida fuera pagado. ¿Ven? A mí, por ejemplo, en un proceso, me puso, me amarró el espabón de un asadón, pero solamente el cabo, a la parte de atrás, como si fuera un rabo. Tenía yo con 2 pares de zapatos en los pies y otros en las manos, y me puso a caminar en forma mamaosa por todo un día en el Lotocosmos. Miremos qué estaba pasando ahí. Era efectivamente un proceso. Un proceso, se estaba produciendo una transformación en mí de la genética. Estábamos tridimensionalizando un cambio genético. Por eso se llama proceso, porque en un proceso hay una transformación. En la cocina, un proceso transforma los insumos, las materias primas, en un alicierto ya preparado. ¿Ven? Hay una transformación de algo. Volviendo en el caso mío, el proceso que le estoy diciendo, al terminar el día sentía yo que me hervía la columna, subía candela por la columna. ¿Qué fue lo que hizo el maestro con eso? Tomó los genes de bestia que tenía dentro, los genes de hombre terco y reflexivo, y sobre esos genes de terco e irreflexivo se escribieron genes dragónicos, genes de un dragón de sabiduría que tenía su columna activa para conectarla con Dios. Eso es un proceso, porque hay toda una transformación. Noten que digo transformación, no digo transformación, sino transformación o transformación. ¿Ven? Eso es un proceso. A veces son fuertes los procesos porque se necesita desarraigar cosas muy fuertes, pero siempre tienen un propósito, reescribir sobre la vida una nueva genética de luz y de esperanza. En la Biblia dice
algún proverbio. Bienaventurado el hijo cuyo padre madruga a corregirle. Bienaventurado el hijo cuyo padre madruga a corregirle. Y en este caso, con los procesos, eso era lo que buscaba el maestro y lo que aún hoy busca. Es una tridimensionalización del karma, reescribiendo en la genética una nueva génesis, haciendo un proceso de transformación dentro de él para que haya un cambio de orden superior. Esa es la contesta, mi querida Illy. ¿Le queda claro? Adelante. Sí, maestro, está claro, gratísimas. Maestro, y la otra pregunta es que se hablaba del demonio Yondolato, que es el de las cárceles y de los encuadros. Y yo tengo entendido que ese demonio es cuando a uno lo atacan en astral, que uno está en la cama y uno no se puede mover y grita y grita. Entonces, ahí el demonio Yondolato, así es cuando actúa, pero esa quería preguntarle que me aclare eso. Esa es una de las tantas formas, pero Yondolato ataca de muchas formas, de muchas maneras. El que está preso en un vicio es un ataque de Yondolato. El que está preso en una relación tóxica es un ataque de Yondolato. Todo lo que sea cárcel, encuadramiento, encarcelamiento, ahí está la presencia de Yondolato. ¿Ya? Ahí está. Y todo lo que estamos explicando es justamente para liberarnos de esas cárceles, para poder uno ser verdaderamente libres. Cuando no se cierra un proceso debidamente, ahí quedan los amarres. Y queda el demonio Marras y Yondolato también. Ahí está prisionero. ¿Ven? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o alguien quiere hacer? ¿Hay manitas levantadas? Nahualtaba. Claro que sí, venerable maestro. Venerable Inquima Fresh. Adelante, su merced. Sí, maestro, buen día, no sé si me escucha. Sí. Sí, maestro. Hace un momentito tengo algún problema, creo, con el micrófono. Se le oye con retorno, venerable. No sé si tiene Sí, algún... ahí no sé si me oyen. Sí, ¿está mejor? Sí. Ahí está mejor. Entonces, sí, maestro, yo quería contarle que sí hice la labor que su merced nos envió, nos mandó, ya hace tiempo, como Justa Inti con sus enseñanzas, algún cierto, su merced nos había hablado de los procesos. Acá en casa estamos en la campaña de cerrar procesos para evitarse estas marras. Sin embargo, es bastante difícil. Lo que yo me he dado cuenta es que, como su merced nos explicó hace un cierto, entendí, o sea, hay procesos en que toma más tiempo, entonces, por decir algo, el proceso de ordenar, queda la cocina ordenada en la noche y ha lavado la vajilla o lo que sea, pero en la managda, hasta que se seque hay que guardarla. Entonces, ahí casi, o sea, me he dado cuenta que yo estoy en un proceso, por decir algo, me levanto, hago la oracel, primero la oracel, luego arreglo la cama, todo eso, y luego voy a hacer el juguito de limón, pero el momento en que llego a hacer eso, veo que está de guardar los platos, entonces me pongo a guardar los platos, el rato de guardar los platos veo que también está, por ejemplo, de guardar una olla, y en lugar de hacer lo que iba a hacer, ya me desvío, o sea, ya empiezo a hacer otra labor y me acuerdo y digo, no, yo vine a hacer el jugo de limón, entonces hago el jugo de limón, pero ya como que quedo en ese proceso a medias, o sea, me metí en un proceso que no debía y me quedo a medias.
Y eso me sucede en varias partes del día, porque voy a hacer, qué sé yo, a revisar cualquier cosa y encuentro algo que estaba inconcluso, entonces, que era un proceso que tocaba hacer posteriormente y interrumpo ese proceso. Entonces, lo que veo yo es que tengo esa falta como de orden para, para ponerles los procesos en fila, para poder ser más eficaz. Entonces, al dispersarme, pierdo el tiempo. Y otra cosa que me causa inquietud es que me gusta leer, pero tengo varios libros a medias, o sea, leo un poco de uno, un poco de otro, un poco de otro. Y no sé, me parece que oyéndole hoy a su merced, creo que eso no está bueno. No sé, maestro, cómo me oriente, gratísimas. Muy importante. Esa pregunta que me hace su merced es muy importante. Y bueno, de todas formas, lo que yo estoy entregándole a su merced no es como para mostrarme yo como el ser perfecto sobre la tierra, sino tal vez como el ser afortunado, sí, que Dios, a través del maestro Kellion y del maestro Samael, pero más del maestro Kellion, me entregó estas técnicas que he aplicado en la vida y en lo que he aplicado me han servido cantidades, que tal vez no las he aplicado en totalidad, pero al más quiero transmitirle a sus mercedes lo que de boca a oído, de lo de que Él nos ha entregado. Así no sea el mejor de los practicantes, pero que no quedarme con esta doctrina. Porque vuelvo y digo, yo me he esforzado por ello y me ha faltado, pero quiero hacer la transmisión a sus mercedes. Bien, vamos a responderle a nuestra Magda con todo el gusto y con todo. La contesta suya para su pregunta es algo larguita. Bueno, la primera parte que por lo regular hay dos cosas que tenemos que definir aquí. La una es las prioridades y la otra es la motivación. Yo sé que a todos nos pasa algo. De eso es lo que vamos a hablar hoy también. Hoy tenían la pregunta de Iquimeafred, me sirve para abrir el tema que hoy les iba a hablar, o les voy a hablar mejor. Miren, adentro de nosotros tenemos un enemigo que se llama la mala voluntad. Alguien me decía, alguna vez me hacía una pregunta, maestro, denos una técnica para combatir la mala voluntad. Yo les voy a dar algunas técnicas que alguna vez aprendí del maestro Kelly y que en estos días, curiosamente, me las han refrendado. Me las han refrendado. Es que es como algo mágico. Me las recordaron en este fin de semana algunas de esas. Entonces voy a proceder a hablar de una técnica. La primera. Miren, vamos a cada uno, vamos a hacer lo siguiente aquí donde está. Cada uno mire de los procesos que hace en la vida que le da pereza hacerlos, que le da pereza cerrarlos. Por ejemplo, sobre todo a los muchachos, lavar los platos donde comen. Sí. Lavar los platos.
Otros, por ejemplo, hay algunos que les da pereza bañarse. Otros les da pereza recoger las herramientas. Ya. En estos días hubo un muchacho que él tiene un patrón psicológico terrible, que él echa la ley y echa la trampa, ¿no? Él es transportador y no le gusta usar el cinturón de seguridad. Y para llevar aquí en Colombia, como debe ser, está prohibido llevar niños menores de 12 años adelante. Y él tiene un niño de 18 meses y lo echó adelante. Y le cobraron una multa. Y él berraco porque le cobraron una multa. Entonces, yo les pregunto una cosa. ¿Sus mercedes creen que cuando uno no hace un proceso, no cierra un proceso, eso será que trae consecuencias? Les pregunto. Adelante. ¿Consecuencias? Cuando algo, ¿qué pasará, por ejemplo, si alguien no hace sacrógesis, si no mantiene su cuerpo, no le da el alicierto a su cuerpo? ¿Qué pasará? ¿Trae consecuencias o no trae? Claro que trae consecuencias. Claro. ¿Qué pasará si la loza no se lavara? Yo Se llena la conocí, cocina de bichos. muy bien, vamos a mirar eso. Yo conocí una familia hace 40 años, uy, ya hace rato, hace 42, 40 años, una familia que no lavaban los platos y tenían un perro y le ponían el plato al perro para que el perro lo lambiera y hacer el lavado de los platos de ellos. Créanme que yo la conocí. Entonces les pregunto, vamos a hacer todos en Quimiafred y ahorita sigo con su merced. Esta es parte de la contesta a su pregunta. Todos van a tomar algún proceso, el que quieran, de su vida, de la suya, de la vida de cada uno. Y vamos en estos momentos a hacer la evaluación. ¿Qué pasa si no hacemos este proceso? Por ejemplo, ¿qué pasa si no barremos la casa? ¿Qué pasa si no nos bañamos? ¿Qué pasa si dejamos las cosas de la cocina en desorden? ¿Qué pasa si el que trabaja no recoge las herramientas? ¿Qué pasa si uno no se baña, no se lava los dientes correctamente? ¿Qué pasa? Bueno, todos los procesos que hemos visto. Entonces, cada uno, por favor, vamos a oír 6 personas de su mercedes. En estos momentos, tome cada uno un proceso y no es una sola cosa, sino haga una evaluación, todas unas posibles consecuencias a lo largo. No digan solamente nos llenamos de virus. Y bueno, y si se llenan de virus, ¿qué va a pasar con esos virus? ¿Qué sigue? ¿Qué continúa? Esto es un mecanismo de levantar en cuenta, porque yo quiero enseñarles algo. ¿Para dónde vamos con esto que les estoy explicando?
Vamos a cambiar el me toca por el yo elijo. Yo elijo. ¿Sí? Miren, voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Una cosa es el que dice, me toca madrugar y ponerme a hacer ejercicio físico. Pero entonces, miremos las consecuencias de no madrugar. Se pierde el pralá de la mañana y la inercia lo va tomando y le va enfermando su cuerpo y su alma. Va a tener una vida pobre, una vida dolorosa, una vida de malestar, una vida inclusive lejana de Dios. Va a caer en algo que se llama depresión y mala voluntad. Entonces, si hace esa conexión y se da cuenta de esas cosas, entonces vamos a cambiar por qué bondades va a recibir si madruga, qué bondades va a recibir si tiene un cuerpo sano, hermoso, bonito. Si es una Eva así bien bonita o así sea gordita, pero una gordita sana, linda, no fofa. O el Señor, si es un hombre que no será panzón, sino bien organizadito, con salud. ¿Ven? Entonces uno ya trae una motivación, dice, vamos a cambiar el me toca madrugar y hacer ejercicio por elijo recibir el pralá de la mañana, ese tesoro de vida, ser saludable, ser fuerte, ser vital. ¿Me van entendiendo? Entonces, les pongo la laborcita en estos instantes a todos y a todas de tomar los procesos de su vida, mirar aquellos en los cuales siente que le toca, y lo cambiamos por, miramos de ellos las consecuencias de no hacerlo y las malas consecuencias de no hacerlo y los buenos resultados y los buenos efectos de sí hacerlo. Para que cada uno, cuando esté pasando aquí al tablero, primero diga, me toca, primero lo vamos a decir de esta manera, me toca tal cosa, así. Luego analiza las consecuencias y luego entonces me vuelvo a decir, elijo esto por esto, por esto y por esto. Si necesitan tiempo, si alguien ya tiene algo listo, adelante, si no, le doy tiempito. Adelante, pues. Nahualta, ¿hay alguien con la manita levantada? Venerable Eddie Balsan, adelante su merced. ¿Qué pues? Hola, maestro. Bueno, pues Bien. voy a hacer en público una confesión. Bueno, miren, yo detesto lavar, odio lavar, es algo horrible para mí, porque no tengo lavadora y entonces para mí es una esclavitud estar sobre ese lavadero dándole a la ropa. Pero entonces, cuando digo me toca, pues me toca ir a lavar y entonces siento malestar, me siento incómoda, molesta, con pereza, bueno, me da de todo. Pero cuando sé que definitivamente debo elegir lavar, porque si no, entonces primero, consecuencias, pues se me empieza a dañar la ropa y más que
Acá en Biotá, como es un clima tropical, llueve mucho y a la vez hace sol. Entonces, cuando llueve demasiado, la ropa empieza a cardenillarse o a nacerse, o sea, a dañarse. Entonces, si no la lavo rápido y de inmediato la ropa se va a dañar, especialmente la ropa blanca, pues se le puede echar algo de Clorox y queda otra vez bien. Pero la ropa de color, grave, se pierde en un porcentaje. Entonces, cuando elijo lavar, entonces le pongo amor, le pongo gusto y aunque me duela todo, lo lavo, lo hago con cariño y las ventajas son, bueno, primero, si no lavo, pues imagínense la ropa dañada, acardernillada, los niños no van a tener ropa buena para ponerse, ni ropa limpia, y entonces, pues, ¿cómo se trajearían? Y las bondades de lavar, entonces, pues primero, siempre tener la ropa limpia, la casa ordenada, porque en un porcentaje se hace orden al lavar la ropa. Y los niños estarán limpios, van bien presentados al colegio eh, y oliendo rico porque la ropa pues limpia huele rico. Entonces, esas son las bondades. Aparte que energética, Inti, una ropa limpia pues trae buena energía al cuerpo y salud mental, ¿no? Porque eso también trae salud mental, la ropa limpia. Conozco personas que se bañan y se ponen la misma ropa sucia y yo digo, pues están poniendo la misma energía, la misma pesadez, la misma suciedad. De pronto aparentemente está la ropa limpia, pero energéticamente no, porque así sean los pensamientos que haya tenido esa persona, vuelve y se los pone ahí. Entonces, el lavar la ropa todos los días, el cambio de ropa para lavar, eso es bueno y muy saludable. Eso trae salud al cuerpo y a la mente, al espíritu, a todo. Ese es mi chiquito parte. Maestro, y tengo una pregunta antes de avanzar. La Espere, diferencia de... Señor, espere, señor, dígalo bien, no lo ha dicho bien. elijo lavar la ropa para tener una excelente salud, energía positiva en mis hijos y en mí. Y orden en mi casa, ¿no? ¿Tú disfrutas esa energía? Sí, claro, cuando Y la ropa entonces está dígalo, limpia. hijo, para poder disfrutar. Póngale Para... elementos porque aún en tus palabras hay cierto, sí, el hijo. No, pero que lo sienta de verdad, con Bueno, pasión. entonces, elijo lavar la ropa para tener y poder disfrutar de la ropa limpia, de buena energía y de poder verme bonita y ver mis niños limpios y con buena energía, tanto física, emocional y espiritual. ¿Y eso te produce alegría? Sí, señor, satisfacción. ¿Te produce satisfacción? Sí, señor. Entonces, tú eliges eso para estar feliz, para ser feliz. ¿Sí ves? Sí, señor. Muy importante, muy importante, muy importante. Miren, mis queridos michinitos, y estas palabras que le estoy diciendo a su mercedes, también me las estoy diciendo yo. En esto es un mecanismo para usar la emoción a favor del orden y de hacer las cosas de una forma correcta. Porque es que la mala voluntad nos busca atrapar y hacer que violemos la conciencia. Cierto. Que la vaina se daña, que la ropa está sucia y qué carajos, qué importa. Pero cuando hacemos esta conciencia y veamos la conciencia de las bondades que eso tiene, ya tenemos un arma grande para hacer las cosas al derecho. Muy bien. ¿Qué pregunta tiene, Divalsana, antes de pasar al siguiente? Maestro, una cosita. Mire, en ese proceso de lavar, elegí lavar todos los días. Es mejor lavar poquitos, la mudita de ropa o la muda no, el cambio de ropa, que lavar cada 8 días porque eso se hace mucha ropa, entonces es más matador. Entonces,
en el proceso de lavar mi ropa, elijo lavar todos los días. Prefiero gastar 10, 15 minuticos que no 2, 3 horas ahí en el lavadero. Y las Bien. preguntas son, maestro, diferencia, siempre he tenido esa inquietud y su merced hoy tocó el tema, la diferencia de tras y trans, porque he oído al maestro Samael que dice algunas palabras trans y otras tras, cuando para mí debería decirse trans. No recuerdo ahorita las palabras Tras, del maestro. lo que pasa es que tras quiere decir atrás. Tras. Por ejemplo, entonces por eso es que no decimos transmutación, porque sería mutar atrás. Y esa es la mutación de los homosexuales. Sí. Entonces decimos trans, porque trans es tránsito. ¿Ya? Sí, Transformar es, hay una mutación en las formas, hay un cambio en las formas, hay un tránsito en las formas. Y transformar es formar atrás. ¿Ves la diferencia? sí, señor. Muy Ok, bien. maestro, gracias. Muy amable, maestro. Vale. Listo. Siguiente, Nahual Taba. ¿Quién sigue? Gratísima, Divalsana. Con gusto, ¿Quién sigue? maestro. Venerable Fuquigense. Buen día, su merced, adelante. Adelante, Fuquigensi. Buen día, maestro Alberto. Un gusto Muy buen día, saludarle. amigo. Un Adelante. saludo para todos aquí desde Bacatá. Bueno, yo tengo dos temas que tengo muy presentes y tengo una pregunta. Eso para citar la pregunta que su merced nos dice. La primera era que, bueno, no sé si su merced ya conocen mucho, ya conocen mi historia. Pues yo desde muy niño, desde cuando la prepubertad, sufrí mucho bullying por ser muy flacuchento, muy langarutico. Entonces, yo tenía el tema de, bueno, me toca aprender a hacer sacrógesis y aprender a comer, o elijo hacerlo, y desde la elección empecé, al principio pues obviamente era como que iba obligado, porque yo ya no quería seguir sufriendo ese maltrato por parte de mis compañeritos. Pues estamos hablando de que yo tenía desde alrededor de los 10 años, 11 años, y desde esa edad hasta los 20 años, pues siempre sufrí mucho maltrato por eso. Entonces, en ese proceso en que fui aprendiendo con mi profesor de educación física, gimnasia, y mi profesor de artes marciales, pues fui cogiéndole mucho amor a eso. En la medida que empecé a ver en los pocos meses de haber empezado ya resultados y viendo, oiga, pero elijo hacerlo porque me empiezo a sentir mejor, independientemente de que seguía pesando los mismos 48 kilos. Entonces yo ya me empecé a sentir mejor, pero sobre todo ya empecé a ver que ciertas comidas me sentaban mejor, más frutas, porque en ese momento, pues mi maestro de artes marciales, pues también me empezó a enseñar de la disertación, y yo comía cualquier cosa. Entonces lo que yo ya era llenarme de galguerías, porque yo pensaba que comer cantidad, entonces me toca comer y así no tuviera hambre, pero era mejor hacerlo así como se enseña aquí también, en porceles y en calidad. Entonces, en la medida que yo me proyectaba a cómo me sentía después de hacer mis acrógesis, a cómo me sentía después de comer comida saludable y no comer de la otra comida, entonces decía, bueno, elijo este camino. Es lo mismo que cuando uno dice, me levanto, que a veces la gente, todas las almas piensan que cuando uno tiene ya un hábito, uno no todos los días tiene ganas de levantarse, pero por ejemplo, siempre uno construye los hábitos y luego los hábitos se construyen a uno. Entonces, cuando yo estoy así, que me reposé tarde por temas de labor y en la mañana no me quiero levantar, entonces no me acuerdo cómo me siento, si me levanto temprano, me rinde el día, hago mis acrógesis y mis actividades litúrgicas. Entonces, en ese orden de ideas, pues entonces eso es lo que me levanta, no me levanta el me toca, sino me levanta la elección de hacerlo por cómo me siento después de que lo hago. Y la otra situación en la que apliqué esto fue cuando hice la transición de pasar de ser empleado por muchos años en el área de telecomunicaciones, en la empresa de telecomunicaciones como ingeniero, a emprender y a, como dicen por ahí, a monetizar mis talentos y alinearme con los negocios de esta época digital. Al principio pues era complicado porque yo ya me visualizaba como en ese rol o viviendo de estos solapceles, de estos negocios, de estas actividades
y no dependiendo y no estando vinculado laboralmente a una empresa. Entonces, esto al comienzo, al menos en el primer año, les puedo confesar que hizo un infierno mi permanencia en el Traalto, porque Do estaba ya queriendo ya estar laborando en mis negocios de manera independiente, pero entonces lo que su merced nos enseña siempre es estar en el aquí, en el ahora. Entonces, en ese concierto dice, bueno, esto es algo temporal, como siempre le digo a las almas que se van de pronto a laborar a Estados Unidos, tómelo como un escalón, como algo temporal, como una herracierta, un instrucierto que Dios te dio para poder hacer otro. Entonces yo en ese concierto no podía retirarme todavía porque no tenía como un colchón que me permitiera pues emprender. Entonces dije, bueno, tengo que disfrutarlo, hacerlo lo mejor, pensando en que esto simplemente es algo temporal y es una transición a ese punto donde quiere llegar. Entonces siempre es pensar como en el fin. Yo pienso que la recompensa, el saber cómo nos sentimos después de, nos va a ayudar a aliviar la carga y sobre todo el tener que decidir hacerlo desde el me toca y no decidir hacerlo desde el hijo. Y el tercer punto es una pregunta, maestro. Resulta que su merced estamos hablando de que el título de la charla es Cuentas claras, procesos definidos. En ese orden de ideas, hoy hay conciertos en el que, como en estos casos, como el de que citaba nuestra amiga y hermana Dialzana, ella elige todos los días así. Yo elijo todos los días, bueno, levantarme desde el por qué, cómo me voy a sentir, el sacroesis y mis emprendimientos, mis solaceles, desde cómo me siento al estar viviendo esto. Pero resulta que hay conciertos en la vida en que ya no se puede hacer nada, en que es decir, no podemos volver el tiempo atrás. Por ejemplo, lo cito, he tenido situaciones en que he quebrado negocios, o sea, se han ido para el carajo, he perdido mucho dinero, como todo emprendedor, pues hasta ahora, es decir, cuando uno le suena la flauta, como dicen, no es el primer emprendicierto negocio que hace, sino ha hecho uno muchos, ha hecho hartos, pero resulta que todo eso deja cicatrices, dejan cargas emocionales, dejan culpas, deja victimismo. Lo mismo sucede en las relaciones de pareja. Entonces, cuando ya no podemos elegir hacerlo mejor con ese negocio, no podemos hacerlo mejor porque no escuchamos de pronto la voz de Dios en nuestro corazón o la voz de alguien que nos dijo, oiga, no invierte en ese negocio que por ahí no es mi hijo que le van a dar por la cabeza que va a perder. Y listo, y perdió uno un huevo de plata, o sea, perdió uno, no sé, 10,000, 20,000, 30,000 dólares. Entonces, eso por un lado, pero si es una relación de pareja, es una relación de pareja de muchos años, es un compañero o una compañera que estuvo con uno muchos años y uno de pronto en la insensatez o en la falta de conciencia no se portó a la altura de lo que de pronto esa alma menestía para elaborar, para que uno le apoyara en su proceso de alma, en su proceso espiritual, en su proyecto de vida y en general en su crecimiento. No fue uno comprensivo, el compañero o la compañera ideal para esa persona, entre comillas, y como es algo que no depende de nosotros, o sea, porque son escenarios, o sea, cuando depende de solo uno está bien, pero un solo Axel no depende solo de uno. Una relación de pareja es 50 y 50. Y en el infinito amor que debemos demostrar hacia las almas, debemos respetar el libre albedrío. Y en un momento dado, pues ese negocio se fue al carajo porque por ahí no era, y no era lo que necesitábamos nosotros para nuestro crecimiento. Y en un momento dado esa alma decidió empacar sus chiritos, sus trapitos y se fue porque dijo, yo ya no tengo más paciencia para esperar a que cambie uno, para que uno dé la talla. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo maneja uno? ¿Qué nos puede decir de su sabiduría, maestro? ¿Cómo puede uno manejar uno para realmente hacer la sanacel de esas cicatrices emocionales, de esa parte que viene de victimismo, de culpa, que normalmente uno se echa toda la culpa a uno, y para poder capitalizar esas enseñanzas y de ahí en adelante tener procesos, como dice la conferencia, procesos definidos, y de ahí en adelante, como su merced dice, entonces ya lo voy a hacer desde el hijo, en otras relaciones, en otros solaceles, en otros negocios, y no desde el que me toca darle la talla a esta persona, a esta pareja y eso. Entonces, ¿cómo se puede hacer desde la sanacel y no desde la culpa? Porque es que esa energía la termina uno cargando para los siguientes negocios, para las siguientes relaciones, y realmente si hay que dejar ir a un alma, hay que dejarla ir.
O sea, yo digo, es libre albedrío, esa es la demostración más grande de amor hacia las almas. Y los negocios, o sea, ya no funcionó, ya perdí plata, ¿cómo suelto yo eso? ¿Y cómo me paro desde la elección de saber hacer las cosas mejor para las otras situaciones, ya desde la sanación y no desde la culpa y desde, ay, no, me toca portarme bien en esto, me toca recoger los calzoncillos cagados porque si no esta mujer también me va a echar, o me toca evaluar bien la oportunidad de negocio porque si no vuelve y me dan por la cabeza y resulta que esa energía no es desde, como su mente dice, debe ser una energía desde la proactividad, no desde la reactividad. Entonces, hasta ahí mi pregunta, maestro. Dios le bendiga. Mira, ese tema es parte del cierre de procesos que vamos a ver más adelante. Esa tercera pregunta. Permítame primero devolverme. Me parece magnífico lo que ahí haces en la parte del porte, de que cuando siente como la mala voluntad, concentrarse en la cosa buena, en las cosas buenas de cómo se va a sentir. Por ejemplo, que decías que sientes como que no quieres levantarte ese día, pero entonces se concentra en lo bien que se siente después de ello y eso le facilita elegir. Ese es un aporte muy fundamental que ojalá todos lo vayamos captando. Vuelvo a decir, cuando uno sienta que la mala voluntad lo quiere agarrar a uno para no hacer lo que tiene que hacer en ese proceso, llénese de motivación viendo lo bien que se siente y los buenos resultados cuando al terminar cuando se hace el proceso como debe ser. Eso es importante. Ahora, respecto a la otra pregunta, torno a decir que eso lo vamos a ver con detalle y con detalle. Eso que estás diciendo. Por ahora le voy a dar una contesta rápida para no quedar salpiconeando y seguir en el proceso que estamos haciendo. Para eso, lo que tienes que ver, no verlo ni como bueno ni como malo. Simplemente verlo como un aprendizaje. Todos nosotros estamos en un proceso evolutivo, en un proceso de aprendizaje. Entonces, tienes que aprender a no mirarlo con ojos de víctima ni de victimario. Ninguno de los dos sirve, porque con ojos de víctima queda prisionero en el tiempo del dolor y atrapado en el dolor. Y con ojos de victimario, pues, victimario arrepentido. Si es de victimario vengativo, muy grave. Si es de victimario arrepentido, pues algo tiene de bondad mientras entiende el dolor ajeno, pero no es para quedarse para siempre en él, sino para aprender. La esencia de eso es aprender, 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 aprender. Y tiene que irse buscando uno crear un modelo como uno mejorado de acuerdo a la experiencia que se sacó. Bien, de acuerdo a la experiencia. Le pongo un ejemplo concreto como para que con esto me entiendas tú y me entiendan todos. Cuando yo estaba estudiante en una universidad muy exigente en la ciudad de Boacatá, que los colombianos la conocen, la Universidad de los Andes, estudiaba la ingeniería de sistemas y había una materia muy exigente, era arquitectura del computador. Nosotros teníamos que diseñar y estructurar todo un computador de forma lógica.
Y con eso era, no era sencillo. O sea, a partir de todo, tenía dentro del equipo con que estudiaba yo, había una compañera, Marcela Díaz, y ella perdió esa materia en la primera vez que la vimos, perdió esa materia. Eso, me recuerdo que uno salía y veía por todos los lados circuitos. Eso como que la cabeza de uno le vibraba con eso. Yo pasé en la materia. Ella la segundió, la vio por segunda vez. Era una estudiante buena, no era mediocre de esos estudiantes maquetas, no. Estudiante buena, pero la volvió a perder. Volvió a perder esa materia. Pero ella, al tripiterla, a verla por tercera vez, ella recopiló todo el aprendizaje del anterior y por qué había perdido. Y esa materia la dejó en 4,8. Y para no alargarles el chico, se convirtió ella al graduarse en profesora de arquitectura del computador. Una autoridad. ¿Ven cómo es? ¿Ven cómo es? Todo se reduce al aprendizaje. Si ella en la primera vez que la perdió, en la segunda, es que yo soy bruta, yo no sirvo para eso, eso lo hubiera llevado a un rotundo fracaso. Convirtió el aprendizaje, convirtió el aparente fracaso en un punto de aprendizaje. A mí me gusta hablar de historias no hipotéticas, sino vividas por mí o contempladas con estos ojitos. Y esa es una experiencia que yo les traigo a vuestra mercedes. En contesta a mi querido Fukigensi, aplica a la vida así. Sir Winston Churchill decía una frase en la Segunda Guerra Mundial que ¿qué pasaba? Que a los ingleses les estaban perdiendo en las Islas Nuevas Hébridas, que los ingleses le estaban perdiendo en Dunkerque, los habían sacado los alemanes, que los ingleses estaban perdiendo aquí y allá. Y el hombre dio un discurso memorable. Si tenía que luchar debajo del mar, lucharían. Si se tenía que luchar en la tierra, se lucharía. Si se tendría que luchar en los cielos, se lucharía. Así estemos aparentemente derrotados, de derrota en derrota hasta la victoria final. Grábese eso, mi gran Fukigensi. Si uno mira las cosas con los ojos del aprendiz de vivir, nada es pérdida, nada es derrota, todo es crecimiento, todo es para bien. Ni victimario ni víctima. Y de la víctima también en este año vamos a hablar y bastante. Y se les va a entregar técnicas. Muy bien. Maestro, Algo sí, maestro, sí. quiero a ver si de pronto su merced me puede corregir o direccionar al respecto. Mira, entonces al respecto de victimario víctima me parece bonito poner esos dos roles, porque nuevamente, por ejemplo, lo digo como emprendedor, siempre cuando uno es golpeado con alguna pérdida, alguna quiebra, resulta que siempre lo he aprendido que lo más importante pues es la mentalidad, la vibracel con que uno arranca el emprendimiento. Pero a veces no es fácil lo que su merced dice, capitalizar esa energía, ese aprendizaje, las lecciones que uno recibió a partir de los fallos, de lo que dejó hacer, de pronto de
como dicen los judíos, más allá de cuánto vas a ganar, tienes que evaluar qué tan seguro esté tu dinero en ese Invertel. Pues, y que hay que elaborar. Entonces, a veces uno hace el Excel y bueno, a pesar de que sea un Excel que requiere mucho trabajo, pero puede ser que a otra persona la misma, por eso es que a muchas personas el mismo negocio, a una persona le funciona y a otras no, por temas de vibracel, de preparacel del recipiente de abundancia. Entonces, desde mi experiencia le puedo decir, maestro, que sucedió que por varias ocasiones hacía arrancaba un negocio, no funcionaba, después arrancaba otro, pero no cambiaba, no mutaba por dentro mi mentalidad, mis emociones, mi saber de que lo tengo que hacer desde la proactividad y sabiendo que tenía menestencias y cuentas por pagar, pero hacerlo de que lo que estoy es reclamando una porcel de lo que me corresponde por ser hijo del rey, que si yo me alineo a mis talentos, puedo recibir porque mi porción está, la porción suya está, la porción de todos está, porque para todos hay una parte de la abundancia material que nos merecemos como hijo de Dios. Cuando yo empecé a pararme desde esa postura, maestro, empecé a disfrutar más del proceso, del nuevo Solacel, del nuevo negocio, y no empezar a pensar, ay, ¿será que otra vez me van a quedar en calzoncillo? ¿Será que otra vez voy a perder? ¿Será que otra vez? Y porque esa vibración que va a traer lo mismo. Y desde el comienzo, desde la reactividad, va a traer negocios similares a los que ya fallé. Y en cuanto a las relaciones, me pasaba lo mismo. Entonces, de pronto, en fallos que ya había identificado y que cuando uno no tiene conciencia de los fallos, volvía y uno repetía el escenario, el contexto, las situaciones con las parejas que venían después, o prospectos de compañeras. O sea, volvía uno a repetir esos escenarios y volvía uno a fallar en lo mismo. Pero en la medida en que yo pienso que todo está, como la persona ha dicho, el traalto interior, porque el exterior es un reflejo del traalto que tenemos a nivel interior. Pero cuando empecé a ver, como cuando a mí me preguntan, ¿cómo hago para atraer este tipo de personas a mi vida, Sensei? Entonces yo le digo, pues conviértete en una persona que una persona como esa miraría. Entonces, por ley de afinidad de forma, van a llegar a tu vida personas, solaceles, negocios, escenarios, de acuerdo a cómo uno está pensando y vibrando. Entonces, obviamente, desde el capitalizar los fallos anteriores. Entonces, en ese caso, cuando, por ejemplo, ya han terminado relaciones que de pronto uno pensó que esa era de pronto no sé, el amor de la vida de uno y todo eso, el soltar, el sanar ese tipo de cosas es bastante hermoso y requiere bastante maestría a nivel de la parte emocional, porque es saber que ya no podemos hacer nada, que esa persona ya de pronto eligió también ya no seguirle invirtiendo esta relación, pero lo que tenemos que hacer para seguir avanzando hacia adelante y mirar hacia adelante y no mirar atrás y no quedarnos como su merced lo indicó, en el victimismo, la posición de victimario, sino capitalizar lo que hice mal y asimismo de aquí en adelante pararme, capitalizando eso, construyendo las virtudes, los valores y las cualidades que me hagan llegar a mi vida una compañera o un compañero, en el caso que corresponda, que realmente también esté elaborando en su alma y me ayuda a elaborar mi proceso. Porque si se queda uno ahí y desarrollando sobre la recha derramada, de pronto la otra persona ya está con otra persona y uno todavía ahí y la persona se lo encuentra y uno parece como perrito atropellado. No, creo que no hay nada más hermoso que uno capitalice y siga avanzando y que uno no se quede en el llorar sobre lo que no se hizo bien o lo que no se hizo mal, sino más bien, como su merced le indica, capitalizar eso para futuras relaciones, maestro. Gratitud, maestro, por su contesta. Dios le bendiga. Bueno, listo. Aunque nos anima un poco el tema, este tema lo vamos a tocar con más detenimiento en este mismo de procesos y cuentas, pero más adelante cuando estemos hablando de cuentas, que estemos hablando de la parte emocional. ¿Ya? Por ahora, yo quiero ser como metódico y enseñarles a sus mercedes así. Yo con el maestro Kelly, yo lo veía comer y él no picoteaba aquí y allá, sino él te cogía como el surco, como un método, un proceso. Eso me llamó la atención bastante. Y así debe ser uno en la vida, como metódico, y eso lo lleva lejos. Bueno, mis chinitos,
quiero oírlos a todos, pero para que terminar de responderle la pregunta en Quimiafret, hay otra cosa, mi querida hermana, y es la lista de precedencias, de cuando uno tiene que tener varias cosas al tiempo. Acuérdense de algo que alguna vez les expliqué y vuelvo a explicarles. Hagan una lista. Imagínense una cola o una fila, cola, no, una fila de, así como en el banco hay una fila para que la atienda la cajera o el cajero, porque él no los puede atender a todos al tiempo. Vuestra mercedes, hagan esta técnica. Visualicen a un guardián, elijan o a Bator. Bator es especial para eso. Entréguenle la lista, entréguenle el caso. Bueno, y él que los vaya poniendo ahí en la lista, los vaya ubicando en esa lista de precedencias, de prelaciones. Entonces, que les ayude a tener cuál es el caso que sigue. Esto es importante, porque cuando hay varias cosas al tiempo y uno no sabe, para tomar una sabia elección, siempre es bueno una ayuda superior. Cuando se aplica este criterio de consecuencias, entonces le va a servir a uno, bueno, si definitivamente alguna de las dos no puedo hacerla ya, entonces lo de las dos, ¿cuál es la menos? Y entonces a eso le da a uno un criterio para tomar la lista. Esa es una forma. Y espero con esto, pues, haberle respondido a mi querida Quimiafret. Adelante, si sientes que ya queda respondida tu pregunta o queda algo pendiente. Adelante, por favor. Sí, maestro, yo creo que sí me recordó porque ya nos había dado esa técnica y pues sí, me parece que es la adecuada para no mezclar las labores y que se haga un caos. Y me quedaría solo, habría que aplicar esta misma técnica para los libros o no sé, porque a veces... La de los libros depende, lo de los libros depende, ¿no? Esa, te explico. Hay formas, a veces uno quiere o necesita tener varios frentes al tiempo por interés ¿sí? Por ejemplo, voy a hablar de mí. Otra vez voy a hablar de mí. A mí me interesa estar actualizado en la geopolítica mundial porque eso es un cambio dinámico. Pero también me interesa estar actualizado en estos temas, en muchos otros temas. Por ejemplo, el tema de la Licertacel, de la salud, de todo esto. Mire que son temas, entonces uno de pronto puede avanzar un poco acá, un poco en esto, un poco en aquello, pero teniendo claridad en los procesos. Si uno tiene tiempo, ahora si quiere dedicarle de un solo chorizo a uno solo, pues, y lo tiene el tiempo, pues adelante. Si no, pues toca hacer así. Y eso sería avanzar y hacer un cierre de procesos temporal. Estaba ahorita de que está haciéndole un cobertor, o bueno, alguna vaina ya para la mamá. Ella diariamente le dedica tanto a eso, tanto a esto, tanto a esto. Entonces, la idea, en el caso tuyo, tienes mirar a ver cuáles son los libros que quieres, pues que te gustan, y si eso te causa alegría, te causa satisfacción,
y es una parte, de alguna forma, es un relax creciendo, magnífico. Entonces le dedicas tanto, a tanto, a tanto, a tanto, le dedicas a esto, pero ten el presente de cerrar procesos, porque hay otro vicio en el cual ataca a todos. Y vuelvo y digo, yo aquí no estoy dando la cátedra como si yo fuera el non plus ultra y ustedes los pobres pecadores desordenados, no. Yo estoy hablando como alguien que recibió de mis maestros unos principios de sabiduría que algunos los he aplicado, otros los he buscado aplicar, pero no del todo. Se los estoy entregando a su mercedes y cuando se los estoy entregando a su mercedes, me los estoy recordando a mí también para aplicarlos. Y es mire mis chinitos, uno trata a caer en la adicción de las cosas. Y eso es una lucha. En la adicción. A eso también hay que ponerle bolas, ponerle cuidado y de alguna forma hacer una planeación. En la próxima clase hablaremos de planeación y de adicciones. Es que este tema es larguito, pero es interesante y estamos aprendiendo herramientas para nuestra vida. Entonces, de acuerdo a lo tuyo, pues esos libros son una mezcla de dos cosas para ti. Una mezcla de diversión porque te llena el espíritu y una mezcla de aprendizaje, de crecer en sabiduría. Entonces, puedes distribuirlos. Bueno, quiero leerme todo uno de un solo jalón o si quiero avanzar en todos, pues vamos pero ya con conciencia de lo que estás haciendo y sabiendo en dónde vas en cada avance. Si lo haces así, ten el cuidado de leer varios al tiempo, ten el cuidado en tu cabeza de hacer el cierre temporal, un cierre temporal. Bueno, quedé aquí en la idea. Cuando vayas a cerrar, quedo acá, e hilvanas todo lo que tienes y pasas al otro lado e hilvanas todo lo que tienes y lo tierras ahí. En estas tierras de Sudamérica tuvimos un genio el libertador Simón Bolívar. El hombre era capaz de dictar 14 cartas al tiempo. Como en ese entonces no era la máquina de escribir, sino tenía que la persona escribir, le dictaba una frase al primero. Mientras él escribía esa frase, pasaba al siguiente, pasaba al siguiente, pasaba al siguiente. Y su capacidad, ¿dónde estaba? El que él sabía cerrar el proceso, o sea, en dónde había quedado en cada una de las cartas. Bien. O por lo más, cuál era el hilo que llevaba en cada una de ellas. Eso es importante a la hora de un cierre temporal de procesos. Esa es mi contesta, mi querida Inquimia Fred. ¿Queda claro? Sí, maestro, gratísimas, muy claro. Me ha dado un camino, me ha dado luz, maestro, como siempre, gratísimas. Muy bien, hijo. Bueno, entonces, Nahualtaba, ¿quién sigue al orden del día? Adelante. Claro que sí, venerable maestro. Don Dagón, tenemos dos manitas levantadas. Victoria Beatriz, adelante, vuestra merced. Buenos días. Muy buenos días. Adelante. Ahora sí me escucha bien, maestro. Sí, ya sin retorno.
Adelante. Ya. Es que he tenido que apagar el computador. Primero saludarlo a usted y saludar a todos los compañeros o hermanos que están en la sala. Verá, hoy día tocó un tema que para mí yo no lo había escuchado la semana pasada. Me parece que se trataba de los hábitos, de tener la cama, de dejar limpios los platos, ¿no? La cocina, el asear la ropa. Y también estaba tocando usted el tema de no sentirse obligado, ¿no? O sea, tengo que salir temprano a hacer ejercicio. Uno lo ve como una obligación, como tengo que, debo que, son actos que uno se obliga. Bueno, eso generalmente, pues yo lo he tenido en la niñez. Pero también vamos a ver la intención positiva de todo ello, que usted dice que cambiarlo por algo mejor que elijo. Y al momento que uno elige, por ejemplo, yo tengo un problema con lo que es la limpieza. Hasta me he vuelto, como decimos acá en el Perú, chatarrero. ¿Por qué? Porque guardo la ropa y digo, este verano lo voy a usar y al siguiente ya lo voy a desechar. Y estoy ya en eso. Tengo cables, digo, voy a vender el cable porque hasta que suba. Y me llena un montón de chatarra. Pero ahora me estoy viendo de dónde yo cogí esos patrones. Me doy cuenta que yo cogí de mis padres. Son creencias limitantes que tuvieron mis padres y yo los he cogido. Pero ahora con eso que usted dice, qué satisfacción, y de la mala voluntad. Hoy día he escuchado con usted esa palabra, la mala voluntad. Y yo lo había escuchado eso con mi mamá. Mis padres antiguamente decían, es que no tiene mala voluntad. Es un desalmado. Palabras así que yo con el tiempo he ido olvidando, ¿no? Entonces, ahora yo lo que quería expresarme eso de que yo había escuchado eso pues en mi niñez, y como ya usted sabe que todo se forma en la niñez, pero ahora yo tengo que hacerme responsable. Y yo lo he cambiado de esta manera, maestro. El tengo que o el debo que son obligaciones, que me limitan, ¿no? Y hacen que yo no lo haga con el amor, con ese amor, con ese ímpetu para yo ser feliz. Entonces ahora yo digo, me hago responsable y elijo desde mi ser, desde mi responsabilidad, porque al ser yo responsable, al elegir eso, me trae a mí un reconocimiento. Ese reconocimiento a la vez me trae a mí una satisfacción y la satisfacción me trae a mí una gran felicidad y esa felicidad a mí me trae alegría. Entonces ya esa emoción que decía, ay, tengo que levantar, ay, que tengo que barrer, y yo me sentía con un desgano, ahora ya no, ahora digo yo, lo elijo. Y al decir elijo barrer, lo hago desde la alegría, lo hago desde la felicidad, de la satisfacción, porque no solamente lo voy a disfrutar yo, sino también los que viven a mi lado, ¿no? Mis hijos, que son ellos. Eso es lo que yo quería compartir con usted, maestro. Me parece excelente. Su merced tomó la cita por donde era. O sea, la idea es que cambiar, o sea, meterle la buena vibración, la parte positiva, la parte que nos da un premio de vida a nuestra vida. Y eso hace que nos cree motivación, nos crea motivación. Indudablemente, indudablemente. Eso nos va a motivar y nos levanta el ánimo. La vida no tenemos que vivirla con me toca, es que no se puede, es que como una prohibición, no. Hay que vivirla como una motivación. Veamos las cosas, es que tiene esa lógica. Sí. Una motivación. Y si no la tenemos así cerquita, descubrámosla que ahí está. Ese es el meraki japonés. ¿Ves? Importante, importante, importante eso. Vivir la vida con motivación. A mí me preguntan en esta doctrina
¿cómo es que hace usted de tantos años y habla con el entusiasmo como siempre? Es por eso, porque yo no he vivido, jamás he vivido eso porque no se puede, no se puede, es que no se puede. No, 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 eso aburre al santo Job. Pero si le vemos el lado bonito, el lado amable, el lado, el lado agradable, el lado que nos da, como dices tú, la felicidad, la plenitud, así sí vale la alegría vivir. Gratísimas. A usted, maestro, y le agradezco mucho el que el universo, Dios Padre o el cosmos, ¿no? Porque yo también, mi mentalidad judeocristiana de que el pecado, de que Satanás, yo ya le he cambiado por eso y a mi edad, yo tengo más de 50, entonces estoy aprendiendo. Mire, el tender la cama, el no tender la cama, y usted lo dijo, no es como que estuviera durmiendo todo el día, y literal, literal, así me he sentido, porque hay días en que yo no sé, creo que estoy con la menopausia, que todo, como le decía, me he vuelto chatarrera, no me quiero desprender. Tanta ha sido la escasez con la que yo viví en la etapa de mi niñez, la hambruna que hubo en ese tiempo y también la hambruna que mi madre, mi padre me contaban y de manera pues involuntaria lo han ido metiendo a mi inconsciente de que ellos también padecieron una hambruna. Entonces, eso hace, yo digo, ahora yo voy comprendiendo el por qué yo sigo guardando ropa, guardando fierros, guardando plástico. A veces digo, de repente este vasito, hasta de los yogur, me paro guardando esas botellitas, digo, me va a servir y lo tengo año tras año que ya. Gracias a usted ya estoy despejando, estoy limpiando no solamente limpiando mis platos, sino también limpiando mi mala voluntad, ¿no? Mi conciencia. A usted, maestro, gracias por escucharme y por el tiempo. No, pues para nosotros es un agrado. Dios la bendiga. Nahual Tabar, la siguiente manita, ¿quién es? Claro que sí. Y con él estamos terminando las participaciones. Adelante, venerable Gassi, pues buen día, su merced. Buen día, maestra. Buen día, maestro Don Dagón. Maestro Don Dagón, es que yo quisiera saber si, o sea, confirmando algunas cositas con su merced, quería saber si, por ejemplo, lo que pasaba también con Fukigensi, que de alguna u otra manera nosotros tenemos un cierto contine, que eso fue lo que su merced nos enseñó, ¿no? Entonces era para aclarar algo parecido a lo que él le había sucedido. Me acuerdo que, pues yo no sé por qué fue que de alguna u otra manera me ha gustado mucho la parte del taoísmo porque tiene mucho de la parte esotérica. Y es la idea, lo que su merced misma nos está diciendo es que aprendamos a descubrir nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Sí, porque en el pasado también está el futuro. ¿Me están escuchando o maestros? Sí, señor. Y entonces, la idea, por ejemplo, yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando empecé, por ejemplo, en el mundo, que yo era súper ultra recatólico y la vida me dio un vuelco y empecé a descubrir nuevas formas de que, por ejemplo, de alguna u otra manera, por aquí, por allá me iban armando como el rompecabezas de lo que uno iba a hacer como que en el futuro ponerse, ¿será que sí? ¿Será que no? Eso, si yo soy de universitario y pasar a una cosa que no es de lo de uno, entonces uno se pone a dudar. Pero a medida me empecé a investigar porque empezaron a suceder cosas que decía, oiga, pero ¿por qué suceden cosas que me están diciendo y no, digamos, de la nada y resultan sucediendo? En esas aprendí por ahí, bueno, varias técnicas, meditaciones, aprendí radiestesia. Y me acuerdo que había una vez que, por ejemplo, a mí me ofrecieron un negocio de multiniveles y sobre todo de bitcoins, ¿sí? Y, y ya tenía experiencia porque le había, o sea, me llamaba gente para consultarme algunas cosas y pues a mí me iban saliendo cosas para mí, pero también cosas para las otras personas y pues uno queda sorprendido porque decía, ¿cómo así? ¿Esto de dónde sale? Bueno, simplemente dejé que sucediera porque ahora estando en el Tao pues dicen que uno no tiene que razonar, sino más bien dejar que las cosas sucedan y por algo es. Y en ese momento me acuerdo que me llegaron esos negocios y yo le decía, bueno, voy a mirar si ese negocio es para mí porque me decía, es que prácticamente me acuerdo que estaba haciendo un curso de medicina indígena
Y en ese curso el señor, pues de alguna u otra manera se lo hizo, pero al mismo tiempo era para captar también gente para esa clase de negocios. Yo le dije, ¿será que ese negocio es para mí? Y voy a mirar. Y me puse a hacer el estudio y para mí me decía que no. Pero yo decía, pero ¿por qué a mí no? Y a esta gente sí. Entonces me quedé callado, pero entonces durante varios tiempos y en otras clases de negocios a mí siempre me aparecen que no haga esa clase de negocios y con el tiempo me han mostrado que se ha perdido mucho dinero y yo decía, oiga, con razón. Y digo, ¿por qué no es para mí? Dijo, porque es que usted no queremos que se pierda, no sé, no queremos que se vaya por, o sea, por el lado, por ese lado ilusorio, sino que usted tiene una misión como tal. Entonces, de alguna u otra manera sí tenemos una misión, maestro. Y entonces uno es como poner una escala de 1 a 10 y uno mirar si realmente 0 significa que ese negocio no es para usted, 10 puede decir que es un negocio para usted o intermedio significa que todavía está en un proceso de, de que, en un proceso. Entonces eso era para mostrarle a Pupigense que se puede llegar a saber realmente si los negocios, si comprar una casa, un carro, está en la frecuencia de uno. Lo he hecho, por ejemplo, digamos, con carros y digamos que si una persona, Omar, necesito que me ayude a mirar si ese carro es bueno. Entonces me muestran la foto del carro y me pongo al mirar el grado de frecuencia y digo, no, le sirve este carro. Van y miran con los mecánicos y quedan como sorprendidos de que diga, sí, este carro está menos envenenado que el otro. Sí, entonces es algo por el estilo que sí se puede llegar a saber. Lo mismo que yo cuando quería ir al exterior, a mí no me dejaron ir al exterior, en cambio a mis hermanos sí se les facilitaba viajar al exterior y en cambio a mí no me dejaron viajar ni nada, porque me decían que es que aquí realmente era una tierra favorecida para uno, o sea, que no podía salir. Entonces, eso es lo que le quería contar, maestro. Gratísimas, maestro. Gratísimas, su merced. Bueno, Dios me lo bendiga. Nahual Taba, entonces ya, bueno, ya el tiempo también ya nos ha dado. Vamos a cerrarlo con una oracel y con la petición a todos sus mercedes de que continuemos. Estas clases son eminentemente prácticas. Entonces, sigamos laborando esta semana con los procesos, mirando todos los procesos, el cierre de procesos. Miramos todas las cosas que hagamos con los ojos de procesos, para mirarlos, para ver los insumos, herramientas, todo, y hacer el cierre de procesos debido a todo, encontrarle su algoritmo, o sea, su secuencia de pasos, ir aprendiendo a formar en nuestra vida una lógica de vivir y más los elementos que hoy hemos aprendido. ¿Ya? En esto de los procesos hay mucho por aprender, mucho por aprender. Antes, inclusive de los procesos aquí tridimensionales. Y si nos preparamos a entrar a los otros procesos, que son los procesos de tipo emocional y aún los procesos de tipo espiritual. Bueno, mis chinitos, vamos a hacer una oración a Dios. Ubicamos las magtus de esta forma, a la altura del hueso esternón.